Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento turco. Estoy aquí como siempre lista para traerles la última hora, los rumores más jugosos y las exclusivas que nadie más tiene. Y déjenme decirles que hoy tenemos algo que va a hacer temblar el fandom. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que a pesar del tiempo siguen resonando con fuerza en nuestros corazones. Hoy les traigo una noticia que si resulta ser cierta, va a choquear a todos. Y ojo, digo si resulta ser cierta porque estamos hablando de rumores, de información que nos ha llegado desde fuentes cercanas, pero que aún no podemos confirmar al 100%. Pero como ustedes saben, aquí en este canal no nos guardamos nada y les traemos todo lo que sabemos, aunque a veces sea un poco especulativo. Antes de que me lance de lleno a contarles esta bomba, quiero recordarles a todos que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones diarias, porque les prometo que siempre tenemos algo interesante para compartir. Y si les gusta este tipo de contenido, déjenme un like, que eso me anima un montón a seguir investigando y trayéndoles las noticias más frescas. Bien, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque aquí va, según nuestras fuentes y esto es un según, el 21 de junio de 2025 podría ser una fecha clave en la historia de Hande y Kerem. ¿Por qué? Porque al parecer podrían estar planeando volver a trabajar juntos. Sí, lo sé. Sé que muchos de ustedes están pensando, no puede ser. Después de todo lo que pasó. Y lo entiendo perfectamente. Recordemos que Hande y Kerem, después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, no solo se convirtieron en una de las parejas más queridas de la pantalla, sino que también llevaron su romance a la vida real. Fue un flechazo, un cuento de hadas moderno que todos celebramos y disfrutamos. Pero como suele suceder, las cosas no siempre duran para siempre. Y lamentablemente el romance de Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Hubo rumores de todo tipo, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Lo cierto es que cada uno siguió su camino, enfocándose en sus respectivas carreras. Desde entonces hemos visto a Hande brillar en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y solicitadas de Turquía. La hemos visto en series dramáticas, en campañas publicitarias de renombre internacional, y siempre demostrando su versatilidad y carisma. Su paso por la serie Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz demostró su capacidad para interpretar roles complejos y alejados de la imagen dulce que la catapultó a la fama. Además, su presencia en eventos de moda y su colaboración con marcas de lujo la han convertido en un ícono de estilo. Y Kerem, por su parte, tampoco se ha quedado atrás. Ha explorado nuevos roles, incluso aventurándose en proyectos internacionales. Ha demostrado ser un actor con una gran capacidad de transformación y una ambición imparable. Su participación en la serie Eflatun y otros proyectos cinematográficos le han permitido mostrar su versatilidad como actor, interpretando personajes con matices más oscuros y complejos. Además, su interés por la producción y su participación en proyectos detrás de cámaras demuestran su ambición por expandir sus horizontes en la industria. Pero a pesar de todo este tiempo, la sombra de Sen Kalkam y el recuerdo de su romance siguen persiguiéndolos. Los fans, aún hoy, sueñan con una reconciliación, con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, aunque sea en la pantalla. El hashtag #Anker sigue siendo tendencia en redes sociales, y los vídeos con momentos románticos de la pareja acumulan millones de reproducciones. La química que compartían en pantalla es innegable, y la esperanza de volver a verlos juntos es un deseo que persiste entre sus seguidores. Y aquí es donde entra en juego esta noticia bomba. Según nuestras fuentes, una productora de renombre estaría preparando un nuevo proyecto que tendría como protagonistas, precisamente, a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un proyecto ambicioso con una historia original y un presupuesto considerable. Se rumorea que la productora en cuestión podría ser Ayapm, conocida por sus producciones de alta calidad y sus historias impactantes. También se ha mencionado el nombre de Medyapm, otra productora con una trayectoria impecable en la industria televisiva turca. ¿De qué trataría este proyecto? Bueno, aquí es donde la información se vuelve un poco más vaga. Se habla de una historia de amor madura, diferente a lo que vimos en Sen Kalkam.
Una historia que explore las complejidades de las relaciones adultas, con personajes más profundos y conflictos más intensos. Algunos insiders sugieren que la trama podría girar en torno a dos personas que se reencuentran después de años separados, enfrentándose a los fantasmas del pasado y a la posibilidad de un nuevo comienzo. Otros hablan de una historia de amor prohibido con personajes envueltos en un triángulo amoroso lleno de secretos y traiciones. Se dice que la productora estaría dispuesta a ofrecerles una suma considerable de dinero para convencerlos de aceptar el papel. Y es que saben que la reunión de Hande y Kerem sería un éxito asegurado, un fenómeno mediático que generaría una enorme expectación a nivel mundial. Los contratos serían, sin duda, los más lucrativos de sus carreras hasta el momento. Se habla de cifras que superan el $1.000.000 por cada uno, además de bonificaciones por rating y ventas internacionales. La productora estaría dispuesta a invertir una gran suma de dinero en la promoción de la serie, asegurando una cobertura mediática global. Pero aquí es donde surge la gran pregunta: ¿estarían dispuestos Hande y Kerem a trabajar juntos de nuevo? Esa es la incógnita que mantiene a todos en vilo. Recordemos que tras su ruptura, no se les ha visto juntos en público y no han hecho ninguna declaración al respecto. El silencio mediático que han mantenido desde su separación ha alimentado aún más los rumores y la especulación. Ambos han evitado responder preguntas sobre su relación pasada en entrevistas, manteniendo una postura discreta y profesional. Algunos creen que el tiempo cura todas las heridas y que ambos han madurado lo suficiente como para dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Otros, sin embargo, piensan que aún existen rencores y que la idea de trabajar juntos les resultaría insoportable. Se rumorea que la ruptura no fue del todo amigable, y que existieron desacuerdos importantes que dificultaron la reconciliación. Sin embargo, también se dice que ambos mantienen un respeto mutuo y que podrían estar dispuestos a dejar de lado sus diferencias por un proyecto profesional interesante. Además, hay que tener en cuenta sus respectivas situaciones sentimentales actuales. Hande ha sido vinculada con otros actores y empresarios, aunque nunca ha confirmado ninguna relación. Se la ha relacionado con el actor KNYLDRM, e incluso se rumoreó un romance con el reconocido DJ italiano Matteo Morelli, aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada por la actriz. Y Kerem, por su parte, también ha sido objeto de rumores, pero tampoco ha oficializado nada. Se le ha vinculado con la actriz Demet Özdemir, aunque ambos han negado cualquier relación amorosa. Por lo tanto, la decisión de aceptar o rechazar este proyecto dependería de muchos factores, tanto profesionales como personales. Tendrían que evaluar si la historia les resulta atractiva, si se sienten cómodos trabajando juntos y si están dispuestos a lidiar con la presión mediática que implicaría su reencuentro. Tendrían que considerar el impacto que tendría este proyecto en sus carreras a largo plazo, y si están dispuestos a revivir el pasado para impulsar su futuro profesional. Ahora bien, ¿por qué el 21 de junio de 2025? Según nuestras fuentes, esa sería la fecha tentativa para el inicio del rodaje. La productora querría tener todo listo para esa fecha, incluyendo el guión, el elenco y la locación. Se rumorea que las locaciones podrían incluir Estambul y algunas ciudades de la costa turca, buscando escenarios que capturen la belleza y el romanticismo de la historia. El guión estaría a cargo de un equipo de escritores reconocidos por su trabajo en exitosas series turcas, asegurando una trama cautivadora y diálogos inteligentes. Pero, insisto, todo esto son rumores. No hay nada confirmado. Ni Hande ni Kerem, ni la productora han hecho ninguna declaración al respecto. Así que tómenlo con pinzas. Pero la ausencia de desmentidos oficiales ha alimentado aún más la especulación, y muchos fans interpretan este silencio como una señal de que algo podría estar sucediendo detrás de las cámaras. Pero como les dije al principio, aquí en este canal no nos guardamos nada y les traemos todo lo que sabemos, aunque sea especulativo. Y la verdad es que la idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, aunque sea en la pantalla, es algo que emociona a muchos. La posibilidad de presenciar una nueva historia de amor protagonizada por ellos es un sueño para muchos fans, que anhelan revivir la magia que los unió en Senkalkam. Sería una oportunidad para revivir la magia de Senkalkam, para verlos demostrar su talento y carisma una vez más. Sería un fenómeno mediático que generaría una enorme expectación a nivel mundial. La serie se convertiría en un éxito de audiencia instantáneo, generando millones de visualizaciones en plataformas de streaming y redes sociales.
Su reencuentro sería noticia en todo el mundo, atrayendo la atención de medios de comunicación de diferentes países. Pero también sería un riesgo. Un riesgo para su reputación, para su vida personal y para su salud mental. Tendrían que estar preparados para enfrentar la presión mediática, los comentarios maliciosos y las expectativas desmedidas. La exposición mediática sería intensa, y tendrían que lidiar con el escrutinio constante de la prensa y los fans. En fin, la decisión está en sus manos. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem deciden darle una segunda oportunidad a su relación profesional. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí atentos a cualquier novedad, para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Estaremos monitoreando sus redes sociales, buscando pistas y analizando cada uno de sus movimientos. Y hasta aquí la noticia bomba de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya mantenido entretenidos. Recuerden que todo esto son rumores, pero como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Quién sabe, quizás el 21 de junio de 2025 veamos el regreso más esperado de la televisión turca. Quizás se convierta en el evento televisivo del año, superando todas las expectativas y rompiendo récords de audiencia. En resumen, hoy les hemos hablado de un rumor que está circulando con fuerza en el mundo del espectáculo turco, la posible reunión de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un nuevo proyecto. Les hemos contado los detalles que conocemos, las posibles razones a favor y en contra, y la fecha tentativa para el inicio del rodaje. Pero recuerden, todo esto es solo un rumor. No debemos olvidar que la información que manejamos es extraoficial y que la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya mantenido entretenidos. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que es una buena idea? ¿O piensan que deberían seguir caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos sobre este posible reencuentro. Y para finalizar, quiero recordarles a todos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Y recuerden, aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y todo lo que les encanta del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.